tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del doctor Cristóbal Rodríguez, abogado experto en Derecho Constitucional, con quien hablaremos acerca de los aspectos constitucionales del allanamiento realizado por el Ministerio Público sobre la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido, Cristóbal. Buenos días, Boris. Buenas noches. Es un placer estar contigo de vuelta a casa. Este programa es como mi casa también. Tuve casi 6 años conduciéndolo, así que de verdad es un placer conversar contigo. Para nosotros es un honor, Cristóbal, y enhorabuena porque acaba de suceder en la República Dominicana un evento sin precedentes y es el allanamiento realizado por el Ministerio Público en las oficinas en la sede principal de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, un suceso que no se había registrado en la historia de la República y sobre el cual hay aspectos constitucionales que nos interesa informar a la ciudadanía, y nadie mejor que tú para abordar esta temática, que creo que sería importante iniciar explicando primero, o sea, cuál es la Cámara de Cuentas. Hay muchas personas que no saben cuál es la función de ese organismo, su función constitucional, y de ahí pasar de alguna manera, tratar de entender si es que tiene autonomía o cuál es su condición frente a lo que es el Ministerio Público, que es también otro organismo público. Bueno, la Cámara de Cuentas, como tú sabes, Boris, es la institución con fines de fiscalizar la forma en que se invierte el dinero público, con la finalidad de garantizar que cada centavo del presupuesto general del Estado se gaste de conformidad con los parámetros de transparencia que exigen la Constitución y la ley. Digamos, dada la importancia de esa función, entonces la Cámara de Cuentas ha recibido un trato especial dentro de la arquitectura institucional del Estado Dominicano. ¿Por qué un trato especial? Porque comparte con el Tribunal Constitucional, con el Banco Central, con la Junta Central Electoral, con el Tribunal Superior Electoral, el Defensor del Pueblo, y de conformidad con el criterio del Tribunal Constitucional, con el Ministerio Público, la condición de ser un órgano constitucional autónomo. ¿Qué significa esto? Hay dos niveles de autonomía en el andamiaje institucional dominicano. La autonomía que confiere la ley, de conformidad con una previsión del artículo 141 constitucional, 141, 142, ahora no preciso, y la autonomía que viene dada directamente por la Constitución. Y esta autonomía que viene dada por la Constitución se traduciría en un blindaje. Es un reforzamiento del funcionamiento, de la autonomía funcional de esos órganos. Es decir, el Tribunal Constitucional ha equiparado a los órganos que tienen autonomía constitucional en la República Dominicana, ha dicho que son como una manifestación del principio de la división de poderes. Son órganos que son casi equivalentes en términos de su relevancia al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, en términos de su relevancia en la arquitectura institucional del Estado Dominicano. Es decir, están por encima, tienen un margen de actuación autónoma superior al del resto de las instituciones del Estado. Y esta autonomía reforzada constituye o debió constituir o debería constituir un freno, un contrapeso, un obstáculo a la actuación que llevó a cabo el Ministerio Público. Mira, lo que se desprende de una lectura sistemática de la Constitución Dominicana es que la
autonomía de la Cámara de Cuentas como órgano y de los órganos constitucionales autónomos en general no está pensada como un eximente de responsabilidad, en este caso penal, de quienes desempeñan atribuciones en esos órganos. Y no lo está porque los integrantes de esos órganos gozan de inmunidad, de jurisdicción privilegiada, de conformidad con lo previsto por el artículo 154 en su primer párrafo de la Constitución. Eso significa que esos funcionarios, es decir, los miembros del Tribunal Constitucional, de la Cámara de Cuentas, el presidente, el vicepresidente, los legisladores, etc., solo pueden ser perseguidos o juzgados penalmente por la Suprema Corte de Justicia. Es decir, la Constitución prevé la eventualidad del procesamiento penal de esos funcionarios. En el marco de los funcionarios beneficiados con la jurisdicción privilegiada, solo hay dos ámbitos que cuentan con un tratamiento particular que le da la propia Constitución. El presidente y el vicepresidente de la República, que de conformidad con el artículo 133 constitucional, no pueden ser privados de su libertad mientras estén en el ejercicio de la función y desde el momento en que son elegidos. No pueden ser privados de libertad. Y los legisladores que no son pasibles de enjuiciamiento por difamación e injuria en ocasión de expresiones vertidas durante los debates de las cámaras, por un lado, y por otro lado, que salvo que sean aprehendidos en flagrancia durante la comisión de un delito, o salvo que la Cámara a la que corresponda el legislador le levante la inmunidad, no pueden ser tampoco privados de libertad. Es decir, la Constitución, deliberadamente el constituyente, confirió un tratamiento especial, diferenciado a el presidente, vicepresidente de la República y a los legisladores en lo que tiene que ver con la eventualidad de una investigación o de un proceso penal suscitado en su contra. No lo hizo con ningún otro funcionario. No, y especialmente a propósito de la posibilidad de una medida de coerción. Exactamente. Que sería la medida de coerción de prisión preventiva. Exactamente. Entonces no lo hizo la Constitución con ningún otro funcionario, y eso, volviendo a la vigencia del numeral 1 del artículo 154, entonces lo que te dice es que los demás funcionarios están gobernados, o sea, su eventual sometimiento a la justicia, un eventual proceso de investigación tendente a la presentación de una acusación y un eventual juicio, está gobernado por las disposiciones ordinarias del proceso penal en la República Dominicana. Hay una cuestión que se discute, y es si el tema del allanamiento en concreto. Sí, porque la noticia digamos que ha recorrido los medios de comunicación es básicamente que hubo un allanamiento sobre la Cámara de Cuentas, como que la Cámara es el sujeto. Yeah. Pero realmente el proceso penal o la investigación penal se refiere a ciertos miembros de la Cámara de Cuentas. O sea, bueno, los funcionarios a título personal. Se está investigando al pleno de los titulares y a otros funcionarios de alto perfil dentro de la institución. ¿Qué sucede? Esos funcionarios, según lo que ha dicho el Ministerio Público, lo que hicieron, primero empezaron a ser investigados por obstrucción de justicia. Luego, el ámbito de esa investigación se amplió. ¿En qué momento? En el momento en que la Procuraduría empieza a interrogar a los titulares, y empiezan los titulares a ofrecer información a la Procuraduría respecto de anomalías que ellos mismos, algunos de ellos, declaraban que se habían producido en una serie, parece que apreciable, de auditorías que la Cámara de Cuentas había
realizado dentro del ejercicio de sus funciones. Entonces, ese trabajo se hacía desde la Cámara, con tecnologías y equipos tecnológicos de la Cámara, con computadoras, con procesadores de información, que eran su herramienta de trabajo. Los archivos están en la Cámara. Claro. Entonces, es necesario que en el lugar donde se produjeron las anomalías que dicen los propios miembros de la Cámara de Cuentas que se produjeron, se verifique si ellos estaban renuentes a entregar la información, que es lo que sostiene el Ministerio Público. Es necesario entonces que se acceda al lugar a verificar si la información que ellos sirvieron es correcta. Porque ¿qué es lo que está haciendo el Ministerio Público? ¿Qué es lo que pretende? Contrastar la veracidad de la información que los integrantes de la Cámara le han dicho que se relaciona con anomalías importantes. Anomalías importantes significa falsificación de documentos, modificación de la datación de algunas de las auditorías, exclusión de partes importantes de informes de auditoría o de la investigación de procesos de auditoría que fueron encontrados como hallazgos y que no se reflejan en el informe final. Esas son algunas de las cuestiones que señalaron varios de los integrantes de la Cámara que sucedieron en procesos específicos. Entonces, eso tiene que verificarse si eso es cierto. Es lo primero. Claro. Y para verificar si eso es cierto, se necesita acceder a el lugar donde esas cuestiones sucedieron. Muy bien. Vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el doctor Cristóbal Rodríguez, con quien hablamos acerca del allanamiento realizado por el Ministerio Público sobre la Cámara de Cuentas. Cristóbal, en el segmento anterior detallabas cómo se justificaba, en principio, la actuación del Ministerio Público en la necesidad de acceder a la documentación que en ciertos casos ya fue de alguna manera mencionada en el curso de la investigación que se ha iniciado contra algunos miembros y funcionarios de la Cámara de Cuentas. Hay algunas personas que han planteado el tema del juicio político como un paso precedente o como un paso que debió llevarse a cabo previo a la realización de este tipo de actuaciones. Pero ¿esto constitucionalmente sería realmente lo correcto? No, yo pienso que es un error de interpretación de las disposiciones sobre el juicio político. Es decir, ¿en qué se basa el criterio de quienes plantean esa hipótesis? En que el texto que establece la sanción del juicio político, que es la destitución, aclara que el funcionario destituido por un juicio político también se le prohíbe ejercer funciones dentro del Estado por un lapso de 10 años. Y ese mismo texto establece que la destitución no es un obstáculo para la apertura de procesos judiciales ordinarios que eventualmente pudieran, digamos, estar relacionados con el desempeño del funcionario o de los funcionarios destituidos por juicio político. Entonces, ese texto, por supuesto, prevé la posibilidad de un juicio penal o civil o de otra naturaleza posterior al juicio, pero eso no significa que el juicio sea una condición para un juicio penal perpetrado antes de que se abra un procedimiento de enjuiciamiento político. ¿Por qué? Porque si aceptáramos como válida esa hipótesis, entonces habría que eliminar buena parte del numeral 1 del artículo 154 constitucional. Es decir, el artículo 154 prevé la eventualidad del encauzamiento penal de una categoría específica de funcionarios
con independencia del juicio político, más aún, la condición para disfrutar de jurisdicción privilegiada es ostentar el cargo de funcionario en uno de los niveles que prevé, de los niveles institucionales que Exacto. prevé el Ser artículo. funcionario público en el momento en el que se inicia En ese nivel, o sea, de la Cámara de Cuentas, del Tribunal Constitucional, congresista, etc. Entonces, esa es la condición para disfrutar del privilegio de jurisdicción, ¿no? Claro. Entonces, si tú pierdes esa condición como resultado de haber sido destituido por el procedimiento del juicio político, entonces el numeral 1 del 154 se queda sin razón de ser. Claro. Sin razón de ser. Entonces, no es consistente con una lectura integral del texto sobre el juicio político con el texto del artículo 154 constitucional, la hipótesis que dice que tiene que producirse previo el juicio político. No pueden ir a la Suprema Corte de Justicia si son destituidos. Claro. ¿Entiendes? Claro. Esta situación del allanamiento realizado por el Ministerio Público está de alguna manera vinculada a alguna dificultad experimentada por el Ministerio Público durante la investigación, porque esto es un tema que nunca se había visto. O sea, si esa documentación a la que se quiere acceder o a la que se accedió con el allanamiento no podía ser entregada voluntariamente. Lo que ha dicho el Ministerio Público es que no. El Ministerio Público ha dicho que estaba investigando unos procesos, que en el marco de la investigación de esos procesos se presentó como necesario acceder a investigaciones y a auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas para esclarecer para avanzar en esas investigaciones. En ese contexto se le solicita a la Cámara de Cuentas la entrega de una serie de informes de auditoría con fechas específicas y con mención específica de cuáles eran las cuestiones que se le estaban requiriendo. Dice el Ministerio Público que no recibió la información, que reiteró la solicitud, que no recibió la información, que reiteró la solicitud, que no obstante eso se reunió con los miembros de la Cámara de Cuentas para explicarles la importancia de la entrega de la información y las consecuencias que podían sobrevenir, que entonces recibió información que no se correspondía con lo que estaba solicitando y que recibió información de fechas que eran distintas a las que estaba solicitando. Eso es lo que narra en detalle el Ministerio Público para decir, en esas circunstancias, nosotros iniciamos una investigación formal contra los miembros por obstrucción de justicia originalmente. Cuando se inicia la investigación por obstrucción de justicia, entonces empiezan a surgir declaraciones de varios miembros de la Cámara de Cuentas dando cuenta de la ocurrencia de anomalías que sucedían en el Pleno, de cambio en la datación de las auditorías, como te comentaba en el segmento anterior, entre otras cuestiones que, digamos, implican de ser ciertas, delitos graves, crímenes. Entonces, eso tiene que aclararse. O sea, no es posible que el órgano responsable de garantizar la transparencia en la ejecución del dinero público esté envuelto en una nebulosa y haya toda una confusión en el sentido de que puede haber operado en un sentido exactamente contrario al mandato de la Constitución. Es decir, en vez de sacar a flote los resultados de sus investigaciones, mantenerlos en el hermetismo, es decir, incumplir con sus funciones. Por esto es que se alega entonces, y por eso es que también el Ministerio Público ha expresado públicamente que la Cámara de Cuentas o determinados funcionarios de la Cámara de Cuentas habrían contribuido entonces a la impunidad. Es lo que ha sostenido el Ministerio Público, es una de sus conclusiones. Entonces, a la sociedad dominicana
y a la Cámara como institución le conviene que eso se esclarezca. Si al final actuaron correctamente, qué bueno. Qué bueno que se trate de un error. Pero si al final hay verdad en la hipótesis que hasta ahora está planteando el Ministerio Público, tiene que haber consecuencias. Claro. Y esto es un tema relevante y es que todavía estamos en la fase de investigación. Claro. O sea, para que también el público sepa que ahora con esta información a la que se ha accedido, el Ministerio Público entonces tiene que tratar de contrastar y de verificar su hipótesis del caso. Claro, una de las cosas que solicita el Ministerio Público y que le autoriza la jueza de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia designada para el caso es el acceso de técnicos al análisis de la documentación obtenida. Es decir, la realización de un experticio técnico sobre la información obtenida, sobre los equipos que fueron secuestrados durante el allanamiento, para examinar, probablemente determinar si están las documentaciones y las informaciones que se busca, o incluso si eventualmente hubo algún acceso a esos soportes tecnológicos tendentes a distraer o de alguna manera escamotear el acceso a la información que se está buscando. Cuando se alega que hubo una contribución a la impunidad por parte de la Cámara de Cuentas, esto tiene que ver con la realización o falta de realización de auditorías o digamos que la adulteración de los datos de auditorías, porque estas auditorías son relevantes penalmente. Lo que pasa es que las auditorías de la Cámara de Cuentas, en principio, la Cámara de Cuentas actúa como un órgano auxiliar del Congreso de la República en su trabajo de control político sobre determinados ámbitos funcionariales del Estado Dominicano, pero también como auxiliar del Ministerio Público para el proceso de búsqueda de información para probar hipótesis en el marco de una persecución penal, de una investigación penal. Es decir, esa es la cuestión medular del tema. Es decir, esa información es relevante para ver si determinados funcionarios incurrieron. Porque la propia ley de la Cámara de Cuentas lo que dice es que si hay indicios de irregularidades penales, le corresponde a la Cámara remitirlo al Ministerio Público. Fíjate cómo se da la relación interinstitucional por mandato de la ley. Entonces, si la Cámara no la remite, le corresponde al Ministerio Público requerirla. Claro. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es parte del proceso de sustanciación de la investigación. ¿Cuáles serían los aprendizajes de esta situación para el resto de la administración pública? A propósito de la falta de colaboración que exhibió la Cámara de Cuentas ante los requerimientos del Ministerio Público. Mira, en el 2008 aquí se llevó a cabo un juicio político se inició un juicio político contra el Pleno de la Cámara de Cuentas, 2008, hace 13 años. Eso nunca había pasado y nunca ha vuelto a pasar. Ahora tenemos esta situación que nunca se había presentado tampoco. La Cámara se ha convertido en el órgano de los eventos y de los acontecimientos sin precedentes en la República Dominicana, en el peor sentido de la palabra. Como país tenemos uno de los principales desafíos en el afán o en el propósito de fortalecer la institucionalidad es la creación de un sistema nacional coherente de auditoría, de un sistema nacional coherente de fiscalización respecto de cómo se ejecuta el dinero público, de cómo se gasta el dinero público, de con qué nivel de transparencia actúan los funcionarios en el movimiento del dinero de los contribuyentes de la República Dominicana. Y eso pasa por
por modificar la ley orgánica de la Cámara de Cuentas. Eso pasa por revisar inclusive el procedimiento de designación de sus miembros. No tal vez respecto en el sentido de quiénes lo designan, sino de los perfiles, de la redefinición de los perfiles de los aspirantes a miembros de la Cámara de Cuentas, y en la búsqueda de mecanismos que permitan separar de manera efectiva los vínculos políticos que históricamente han estado presentes como criterio para la designación de los integrantes de la Cámara de Cuentas, y que es a la postre lo que ha llevado a la infuncionalidad histórica del órgano. Entonces, esto tiene que servir como un aprendizaje, más allá de lo que pase con el proceso de investigación, más allá de si habrá o no juicio. Esto tiene que servirnos para que no vuelva a haber dentro de 8 años otro evento inédito alrededor de la Cámara de Cuentas. No puede ser que dentro de 8 años haya otro juicio político o que haya otra persecución de esta naturaleza. Tenemos que tomar los recaudos, no por el bien tanto de los miembros de la Cámara de Cuentas, es por el bien del país. Claro, es por el bien del país. Claro, muchísimas gracias, Cristóbal. Amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.